Una mañana rutinaria en una base militar se convirtió en caos cuando un perro policía, uno de los más calmados del cuerpo, perdió de pronto la compostura y comenzó a ladrar con furia al bolso de campaña de un joven soldado. Nadie entendía qué ocurría, hasta que los oficiales lo abrieron. Lo que encontraron dentro dejó a todos en shock y cambió la base para siempre. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El sol de la mañana proyectaba largos haces de luz sobre la base aérea Fort Rixide, calentando los hangares metálicos y tiñendo la pista con un suave resplandor dorado. Los soldados se movían con precisión rítmica, sus botas golpeaban el pavimento en patrones memorizados durante años. Era día de inspección. Rutina, predecible, casi aburrido. Al menos, eso creían todos. El oficial Grant ajustó el agarre de la correa de Ranger mientras avanzaban hacia el punto de control. Ranger, un veterano K9 policial de instintos afilados y reputación conocida en múltiples unidades, trotaba con seguridad a su lado. Las orejas del pastor alemán se estremecían, captando sonidos lejanos, pero su porte seguía sereno. Grant confiaba en él más que en nadie dentro de la base. Al otro lado del campo, un joven soldado descendió de un vehículo de transporte. Su uniforme estaba impecable, pero su actitud delataba tensión. La placa con su nombre decía Folk. Sus ojos recorrían la base, absorbiendo el entorno nuevo con una mezcla de curiosidad y algo más, algo cercano al miedo. Colgado del hombro llevaba un bolso de campaña grande, visiblemente más pesado de lo habitual. Grant lo notó de inmediato. «Traslado nuevo», murmuró a otro agente. «Sí», respondió el compañero. «Llegó anoche. Se le ve nervioso». Grant entrecerró los ojos. Los nervios no son raros, pero ese bolso no parece estándar. A medida que Folk se acercaba al control, su respiración se volvió irregular. Ajustó la correa del hombro como si le clavara en la piel. Sus dedos se tensaron alrededor del asa. Cuanto más se aproximaba a la mesa de inspección, más apretaba la mandíbula. Ranger levantó ligeramente la cabeza. Un gruñido suave vibró en su garganta, un sonido que Grant conocía bien. No era advertencia ni agresión. Era alerta. Algo en aquel soldado había captado la atención del perro incluso antes de que comenzara la revisión. Folk se detuvo a 3 pasos de la mesa. Tragó saliva, la nuez subió y bajó con nerviosismo. Varios soldados lo miraron, percibiendo la tensión que emanaba de su postura. Grant observaba cada gesto. «Buenos días, soldado», dijo con calma. «Tomaremos su bolso para el control de rutina». Folk asintió, pero en lugar de soltarlo, lo aferró con más fuerza. Por una fracción de segundo, sus ojos brillaron. No con desafío, sino con pavor. Grant frunció el ceño. Las orejas de Ranger se dispararon hacia adelante. La cola se endureció. Su cuerpo pasó de la calma a una concentración cortante. Músculos tensos bajo el pelaje. Grant sintió el cambio al instante. Algo no cuadraba. Folk inhaló con dificultad y dio un paso. El bolso osciló apenas a su lado, lo suficiente para que Ranger reaccionara. Grant apoyó una mano firme sobre el lomo del perro. «Tranquilo, compañero». Pero Ranger no se tranquilizó. Su cuerpo quedó rígido, como un resorte a punto de saltar. Y el temblor de Folk solo empeoraba. Algo dentro de ese bolso estaba a punto de cambiarlo todo. En el momento en que el soldado Folk avanzó hacia el punto de control, la actitud de Ranger cambió por completo. El pastor alemán se congeló en seco. Sus músculos se marcaron bajo el manto oscuro, las fosas nasales se abrieron, aspirando el aire en ráfagas rápidas, como si hubiera captado el rastro más tenue de algo fuera de lugar. El oficial Grant notó la vibración tensa en la correa. Ranger rara vez reaccionaba así. Era metódico, disciplinado, entrenado para filtrar miles de olores.
Pero ahora todo su ser se concentraba en un único objetivo. Foulk. El joven soldado intentó recomponerse. Sus manos temblaban cuando ejecutó un saludo rígido. «Buenos días, señor», susurró, con voz fina y forzada. Grant respondió con un leve gesto, sin apartar la vista del bolso. Entonces ocurrió. Un gruñido bajo emergió de la garganta de Ranger. No fue estridente ni agresivo, pero sí inequívocamente serio. Cerca de ellos, varios soldados interrumpieron conversaciones a medias. Algunos miraron, desconcertados. Ranger era famoso por su tempel. No gruñía sin motivo. Foulk giró la cabeza hacia el perro. El miedo centelleó en su mirada. Grant acortó apenas la correa. Ranger murmuró. «¿Qué pasa, chico?» Ranger no parpadeó. No se movió. Su mirada seguía clavada en el bolso de Foulk, intensa, fija, inquietantemente firme. El bolso colgaba pesado junto a la pierna del soldado. La tela se abombaba en formas extrañas. Las cremalleras parecían forzadas, como si algo en el interior hubiera sido comprimido con desesperación. Grant dio un paso al frente. «Soldado, ¿qué lleva exactamente en ese bolso?» Foulk tragó saliva. «¿Es solo mi equipo, señor?» Ranger avanzó medio paso, silencioso pero decidido. Grant apenas logró contenerlo. Varios soldados intercambiaron miradas inquietas. El tono de Grant se endureció. «¿Su equipo? Ese bolso supera el peso reglamentario». Foulk apretó el asa. Yo puedo explicarlo». Sus palabras se cortaron de golpe cuando Ranger emitió otro sonido. Ya no era un gruñido. Era un quejido grave, urgente. Sus patas rasparon el suelo, la cola se alzó rígida. Grant conocía bien esa señal. Peligro. Angustia. Algo vivo o algo oculto. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. «Soldado Foulk», dijo despacio. «Coloque el bolso en la mesa de inspección. Ahora». Foulk se quedó inmóvil. Una gota de sudor descendió por su sien. La respiración de Ranger se aceleró. Se inclinó hacia adelante, ojos abiertos, orejas tensas como cuchillas. El silencio cayó sobre el control. Todos podían sentirlo. La tensión. La incomodidad densa. La certeza de que dentro de aquel bolso había algo mucho peor que simple contrabando. Finalmente, con mano temblorosa, Foulk se quitó la correa del hombro. El bolso cayó sobre la mesa con un golpe seco. Ranger ladró una vez. Explosivo. Cortante. El corazón de Grant dio un salto. Fuera lo que fuese, Ranger quería que lo supieran. Y lo quería ahora mismo. El estruendo del bolso al impactar contra la mesa resonó en el punto de control como un disparo de advertencia. Los soldados cercanos giraron la cabeza por instinto, percibiendo el brusco aumento de tensión. Foulk permanecía petrificado junto a la mesa. El color había abandonado su rostro. Sus respiraciones eran cortas, superficiales. Ranger, tirante en la correa, ladró de nuevo. Fuerte. Agudo. Urgente. El sonido rebotó contra las paredes del hangar. Varios soldados se estremecieron. Grant afirmó el agarre. Ranger, firme. Pero Ranger no obedecía. El lomo erizado, las patas ancladas al suelo, avanzó hacia el bolso aspirando el aire con frenesí, buscando más rastro, más información. La voz del joven soldado se quebró. «Señor, por favor, no lo abra». Un murmullo inquieto recorrió al grupo que comenzaba a congregarse a cierta distancia. «¿Qué lleva ahí? ¿Es explosivo? ¿Por qué el perro reacciona así?» Nadie se movía. Nadie apartaba la vista. Grant levantó una mano firme. «Todos, atrás. Soldado Foulk, permanezca donde está». El muchacho parecía a punto de desplomarse. Las rodillas le temblaban. Apoyó una mano en la mesa para sostenerse. «Le juro que no es peligroso». «No lo es».
Ranger lo interrumpió con un ladrido furioso. Se lanzó hacia adelante con tal fuerza que Grant tuvo que tensar todo el cuerpo para mantener el control. Los colmillos del perro estaban expuestos. No contra el soldado, sino contra el bolso. Era como si el propio bolso lo estuviera provocando. Grant dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. Soldado, algo en ese bolso está activando a Ranger. Necesito que me diga exactamente qué transporta. Foulk negó con la cabeza con brusquedad. No lo entiende. Si lo abren, todo va a... La frase murió en su garganta, ahogada por el miedo. Grant hizo una seña y 2 agentes más se acercaron para asegurar el perímetro. El mayor de ellos, el sargento Miller, apoyó una mano sobre la funda de su arma, aunque su mirada transmitía cautela, no amenaza. «Hijo», dijo Miller con voz ronca. «Se lo está poniendo más difícil a usted mismo. Sea lo que sea que oculta, mentir no lo va a ayudar». Los labios de Foulk temblaron. «No estoy mintiendo. Estoy intentando proteger». De pronto, Ranger volvió a lanzarse con tal intensidad que Grant perdió el equilibrio medio paso. La correa se tensó peligrosamente. El perro no atacó al soldado, sino que aferró con los dientes la correa del bolso. No la rasgó. La sujetó, como si intentara apartarlo de Foulk. Un coro de jadeos recorrió el hangar. «Ranger, suelta», ordenó Grant. Pero Ranger se negó. Todo su cuerpo vibraba con urgencia. Foulk entró en pánico. «Deténganlo. Por favor, no permitan que lo abra». «¿Por qué?», replicó Grant. «¿Qué hay dentro?». Foulk se cubrió la boca. Las lágrimas inundaron sus ojos. Sus hombros se sacudían cuando logró articular, casi inaudible. «No puedo dejar que lo vean, no puedo». El mundo pareció detenerse. Incluso Ranger vaciló un instante, ladeando la cabeza, percibiendo el colapso emocional del soldado. Grant intercambió una mirada grave con el sargento Miller. Fuera lo que fuese aquello que Foulk escondía, aquello que tenía a Ranger desesperado e implacable, ya no era un simple procedimiento de rutina. Era una cuestión de verdad. La atmósfera del punto de control se volvió espesa, cargada de inquietud. Nadie se atrevía a moverse con brusquedad. Los gruñidos de Ranger resonaban en el amplio hangar, vibrando como sirenas de advertencia entre los soldados. El bolso permanecía sobre la mesa. Silencioso. Inmóvil. Y aún así, tenía a toda la base en vilo. Grant levantó una mano, pidiendo calma. «Está bien, respiren». Foulk no reaccionó. Su mirada seguía clavada en el bolso. El rostro torcido por el pavor. El sargento Miller avanzó con la serenidad de quien ha desactivado decenas de crisis. «Soldado Foulk, míreme». El joven alzó la vista con un sobresalto. «No está detenido», continuó Miller con tono más suave. «Pero su comportamiento y la reacción del perro nos obligan a seguir el protocolo. Nadie quiere que esto escale. Ayúdenos a entender. ¿Con qué estamos tratando?». Foulk negó débilmente. «No lo van a entender. Pensarán que está mal. Me lo quitarán». Ranger respondió con un ladrido seco, como si contradijera cada palabra. Grant se acercó, manteniendo la voz serena. «Escuche. Ranger nunca se equivoca. Si está reaccionando así, algo requiere atención inmediata. Si es peligroso, debemos saberlo. Y si no lo es, necesito que me explique por qué lo altera tanto». La respiración de Foulk se entrecortó. «No es peligroso, se lo juro. Solo es frágil». La palabra cayó como una chispa en pólvora. «Frágil». Grant cruzó una rápida mirada con Miller. El comportamiento de Ranger no coincidía con explosivos ni armas. Sus gruñidos no eran agresivos. Eran urgentes. Ansiosos. Extrañamente, protectores. «¿Frágil cómo?», preguntó Miller con cuidado. Foulk se pasó una mano temblorosa por el rostro. «No puedo decirlo».
Si lo hago, nunca me dejarán conservarlo. Por favor, déjenme ir a mi barracón. Grant negó con firmeza amable. No podemos ignorar a Ranger. Detecta algo que usted no nos dice. Y ocultarlo solo empeora la situación. Las rodillas de Foulk cedieron. Se dejó caer en una silla cercana, hundiendo el rostro entre las manos. No soy un criminal, yo no tenía elección. Ranger avanzó unos pasos, emitiendo un gemido suave. Un cambio inesperado. De la agresividad a la preocupación. Grant lo notó al instante. Aquello no olía a rebeldía ni a malicia. Olía a miedo. Y el miedo siempre tenía una historia detrás. Los hombros de Foulk se desplomaron, como si cargaran el peso del mundo. Sus manos descendieron lentamente, revelando unos ojos enrojecidos por el pánico. En ese momento, alertado por el alboroto, el comandante Hall irrumpió en el punto de control. Su sola presencia tensó aún más el ambiente. «¿Qué sucede aquí?», exigió con voz severa. Grant saludó con rigidez. «Señor, el K-9 Ranger ha marcado múltiples alertas sobre el bolso del soldado. Se niega a explicar su contenido». La mirada de Hall se endureció al posarse en Foulk. «¿Es cierto, soldado?». Foulk tragó saliva. Incapaz de hablar, apenas asintió. «Llévenlo a la sala de inspección secundaria», ordenó Hall. «Esto se resolverá en privado antes de que comiencen los rumores». Dos agentes se aproximaron. «Soldado, en pie». Foulk obedeció con dificultad. Sus piernas temblaban. Mientras lo escoltaban hacia la sala acristalada al borde del hangar, Ranger gimió y tiró de la correa, inquieto por seguirlos. Su comportamiento oscilaba entre la alerta nerviosa y algo que se parecía mucho a la angustia. Grant decidió confiar en el perro. Dentro de la sala secundaria, Foulk fue sentado frente a una pequeña mesa metálica. Sus dedos se entrelazaron con tanta fuerza que los nudillos blanquearon. Fuera, los soldados susurraban, imaginando escenarios catastróficos. Ranger caminaba de un lado a otro tras el cristal, como un latido atrapado. Olfateaba el aire, alternando la vista entre el bolso y el soldado. Sus uñas repiqueteaban en un ritmo irregular. Estaba claramente alterado. Y no era la reacción típica ante drogas o armas. Grant lo sabía. Ranger también. En el interior, el sargento Miller tomó asiento frente a Foulk. «Soldado, aún no se le acusa de nada. Pero su silencio no ayuda. Necesitamos saber qué hay en ese bolso, y por qué Ranger está así». Foulk alzó la vista. «No está en pánico, está reaccionando a eso». «¿A qué?», insistió Miller con suavidad. Los labios de Foulk se abrieron, pero ninguna palabra emergió. Las lágrimas regresaron. Se recostó en la silla, negando con desesperación. «No puedo perderlo, no puedo». Grant entró entonces, con tono firme pero compasivo. «No estamos aquí para castigarlo. Pero algo dentro de ese bolso activa a Ranger. Eso significa que debemos abrirlo. Si es algo frágil, algo vivo o algo peligroso, necesitamos saberlo antes de que sea demasiado tarde». La respiración de Foulk se aceleró. «Por favor, asumiré toda la responsabilidad. Solo, no lo lastimen». Grant arqueó ligeramente las cejas. No ellos. No eso. Aquella única palabra profundizó el misterio. Fuera de la sala, Ranger apoyó el hocico contra el cristal, gimiendo. Su aliento empañó la superficie. El sargento Miller se inclinó hacia adelante. «Soldado, se le acabó el tiempo. Si no nos lo dice, abriremos el bolso». El rostro de Foulk se contrajo. «No», gritó de pronto, con la voz quebrada. «Por favor, no lo hagan. Denme un minuto más. Lo explicaré. Lo prometo. Pero las promesas no detienen los protocolos». Y al otro lado del cristal, la agitación de Ranger se volvía cada vez más intensa, como si aquello que estuviera dentro necesitara ayuda urgente.
La sala de inspección secundaria se sentía más fría que cualquier otro lugar de la base. Luces brillantes zumbaban en el techo. Las paredes blancas reflejaban cada respiración cargada de nervios. El soldado Foulk temblaba en la silla metálica, con la mirada fija en el bolso de campaña, ahora reposando solo en el centro de la mesa. Los agentes lo rodeaban, rígidos, entre la sospecha, la curiosidad y una preocupación creciente. Grant apoyó una mano sobre la mesa y se inclinó levemente. «Soldado, esta es su última oportunidad para decirnos qué hay dentro antes de que procedamos». Los labios de Foulk vibraron. «No es lo que creen. No es peligroso. Por favor, sean cuidadosos». Grant cruzó una mirada con el sargento Miller. Una de esas que lo dicen todo sin palabras. Ranger no reaccionaba así ante simple contrabando. Había algo más bajo aquella lona pesada. Al otro lado del cristal, Ranger volvió a presionar contra la puerta. Sus patas rasparon suavemente. Sus ojos no se apartaban del bolso. Respiraba rápido, empañando el vidrio en pulsos rítmicos. Grant había visto esa expresión una sola vez antes. Durante una operación de rescate, cuando Ranger detectó a un superviviente sepultado bajo los escombros de un edificio colapsado. Urgencia. Miedo. Responsabilidad instintiva. Grant salió de la sala para hacer pasar al perro. En cuanto la puerta se entreabrió, Ranger irrumpió. Cola rígida. Orejas erguidas. El cuerpo cargado de energía contenida. Los agentes se apartaron por instinto. El pastor alemán rodeó la mesa una vez, con el hocico pegado al bolso, aspirando el aire en ráfagas cortas y precisas. Entonces Ranger se detuvo. Un gemido tenue, cargado de angustia, escapó de su garganta. Fue casi inaudible. Y aún así, erizó la piel de todos en la sala. Grant soltó el aire lentamente. «De acuerdo, escanéenlo». Un agente avanzó con un escáner portátil de rayos X, utilizado para paquetes sospechosos. Sus manos estaban firmes, pero la tensión se reflejaba en sus ojos. Deslizó el dispositivo de un extremo al otro del bolso. La pantalla mostró contornos grises difusos. Nada al principio. Formas comunes. Pliegues de tela. Correas. Bolsillos. Entonces... un parpadeo. Movimiento. Un momento, susurró el agente, ajustando el ángulo. Escaneó de nuevo, más despacio. La pantalla pulsó. Algo en el interior se desplazó. Pequeño. Sutil. Pero inequívocamente, vivo. El silencio fue absoluto. Miller se inclinó hacia adelante. ¿Eso fue movimiento? La mandíbula de Grant se tensó. Repítalo. El agente volvió a pasar el escáner, esta vez aplicando ligera presión. Otra pulsación. Una forma encogida. Un leve desplazamiento, como si algo presionara desde dentro. Foulk dejó escapar un jadeo ahogado, cubriéndose la boca. Ranger lanzó un ladrido seco, explosivo. Todos se sobresaltaron. La cola del perro descendió. Empujó el bolso con el hocico y comenzó a gemir, mostrando un nivel de angustia que rara vez exhibía en servicio. La voz de Grant descendió, grave y controlada. «Soldado Foulk, ¿qué hay vivo dentro de ese bolso?» La respiración de Foulk se quebró. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Por favor, no lo asusten. Ha pasado por demasiado». Grant no apartó la mirada. «Abran el bolso». «Despacio». Foulk negó con desesperación. «Si lo abren así, entrará en pánico. Necesita calma. Necesita calor. Necesita». Ranger ladró de nuevo, más fuerte, tirando hacia el bolso como si intentara desgarrar el tiempo. El escáner volvió a parpadear. El movimiento en el interior se intensificó. Algo estaba definitivamente vivo. Y el tiempo se agotaba. Foulk miraba el bolso como si fuera una bomba a punto de estallar. No una bomba mortal, sino una devastadora.
Sus respiraciones eran irregulares, temblorosas. Cada segundo parecía aplastarlo un poco más. Los agentes intercambiaban miradas, inseguros. ¿Se enfrentaban a un delito o a una tragedia? El sargento Miller deslizó una caja de pañuelos hacia él. «Soldado, tiene que hablarnos. Está alarmando a todos». Foulk negó con brusquedad. «No lo entienden. Si lo abren así, lo lastimarán». «Yo, no puedo». La voz se le rompió. Un sollozo escapó antes de poder contenerlo. Grant dio un paso al frente, suavizando el tono. «Entonces explíquenoslo. Ayúdenos. Ayúdelo». Foulk cerró los ojos con fuerza. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. Su cuerpo entero temblaba. No por culpa. No por rebeldía. Sino por miedo. Un miedo profundo. Asfixiante. Ranger se acercó. Luego, en un gesto inesperadamente suave, el pastor alemán empujó con delicadeza la pierna de Foulk y emitió un gemido bajo. No era la alerta agresiva de antes. Era algo distinto. Más humano. Más compasivo. Foulk se quebró aún más. «No quise que esto sucediera así», susurró. Solo intentaba protegerlo. No ocultaba algo peligroso, intentaba salvar algo indefenso. Miller cruzó una mirada rápida con Grant. Esa palabra otra vez. Todo indicaba que aquello no era contrabando ni intención criminal. Había demasiada emoción. Demasiada desesperación. Grant se agachó junto a él. «Soldado Foulk, nadie aquí quiere dañar aquello que intenta proteger. Pero no podemos ignorar a Ranger. Nos está diciendo que algo no va bien dentro de ese bolso. Y si hay algo vivo, podría estar en peligro ahora mismo». Los ojos de Foulk se abrieron con pánico. «Lo sé. Por eso no puedo permitir que lo abran aquí». Señaló las luces intensas, la mesa fría de metal. «Tiene miedo. Está débil. Necesita calor. Necesita silencio». Ranger volvió al bolso. Olfateó con urgencia. Retrocedió con un gemido frustrado. Sus orejas se aplastaron. Dentro había dolor. Sufrimiento. Grant habló con suavidad. «Si de verdad le importa, confíe en nosotros. Tenemos médicos, veterinarios, especialistas. Sea lo que sea, lo atenderemos. Pero debe dejarnos ayudar». Las lágrimas de Foulk fluían sin control. Se cubrió el rostro con ambas manos. «No puedo perderlo, es lo único que me queda». La expresión de Grant se suavizó. Aquello no era desafío. Era duelo. Y dentro de ese bolso no había contrabando. Había algo o alguien. Alguien a quien Foulk amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo. Ranger permanecía inmóvil junto al bolso. El hocico suspendido a centímetros de la lona. Sus gruñidos habían desaparecido. La rigidez se desvanecía. Sus orejas retrocedieron lentamente. No por miedo, sino por algo inquietantemente cercano a la empatía. Los agentes observaron, desconcertados. Un K9 entrenado no cambia así sin motivo. Grant fue el primero en notarlo. «Tranquilo, Ranger, háblame, compañero. ¿Qué percibes?» Ranger no gruñó. Respiró despacio. Controlado. Como si intentara calmar aquello que estaba dentro. Luego, en un gesto que dejó a todos sin palabras, empujó el bolso con extrema delicadeza. Miller parpadeó. «Eso no es una alerta, es un comportamiento de consuelo». Los ojos de Foulk se llenaron otra vez. Él lo sabe, sabe que tiene miedo. Miller frunció el ceño. «Soldado, ¿qué es exactamente?» Foulk dudó. Miró a los agentes. Al perro. Al bolso. El peso del secreto hundía sus hombros como hierro. Finalmente susurró. «Está vivo y está aterrorizado. Ranger lo siente». Grant estudió al perro con atención. Ranger ya no estaba ansioso.
Estaba protector. Rodeó la mesa una vez más lento. Cola baja. Cuerpo relajado, pero vigilante. Un gemido suave escapó de su garganta. No agudo. No angustiado. Suplicante. Grant se agachó junto a él. Ranger, muéstrame. Ranger apoyó la pata con suavidad en una esquina del bolso, justo donde el escáner había mostrado movimiento. Luego se sentó y miró a Grant, esperando que comprendiera. Grant soltó el aire lentamente. No era agresividad. Era empatía. Lo que sea que haya ahí dentro, murmuró Grant, no es peligroso. Está sufriendo. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido de las luces pareció desvanecerse. Los soldados que observaban sintieron el cambio, de la sospecha a la preocupación, del miedo a la incertidumbre. Ranger se acercó entonces a Folk. Con un gesto sorprendentemente tierno, apoyó la cabeza sobre la rodilla del joven soldado. Folk soltó un sollozo roto. «Está intentando decírselo», susurró, acariciando con mano temblorosa la cabeza del perro. «Él lo siente, el miedo, el dolor, igual que yo». La expresión de Grant se tensó. «Soldado, ¿es un animal?» Folk dudó. «Demasiado». El estómago de Grant se encogió. «Si está herido», continuó con urgencia contenida, «necesitamos ayudarlo ahora mismo». Folk inclinó la cabeza. La voz se le quebró. No sabía a dónde más llevarlo. No podía abandonarlo. No podía permitir que lo sacrificaran. Los ojos del sargento Miller se abrieron. ¿Sacrificar a qué? Pero Folk ya no podía responder. Su cuerpo entero temblaba, cargado de emoción reprimida. Sobre la mesa, el bolso vibró apenas. Un movimiento débil. Más lento. Más frágil. Las orejas de Ranger se alzaron de golpe. Empujó el bolso con urgencia y luego miró a Grant, dejando escapar un gemido grave, desgarrador. Como si rogara. «Apresúrense». Grant se acercó a la mesa. «De acuerdo, lo abrimos. Pero con cuidado». Ranger se sentó a su lado, inmóvil, respiración serena, listo. Los agentes formaron un semicírculo alrededor de la mesa. No era el silencio tenso del peligro. Era un silencio delicado. Tembloroso. El que precede a una verdad para la que nadie está preparado. Grant apoyó ambas manos en el bolso. «Soldado Folk», dijo con suavidad. «Acérquese. Si entra en pánico, su voz puede calmarlo». Folk se puso de pie con dificultad. Se secó las lágrimas, incapaz de estabilizar la respiración. «Por favor, sean muy cuidadosos». Ranger permanecía junto a Grant, perfectamente quieto. Ojos fijos. Concentración absoluta. Su pecho subía y bajaba despacio, como si guiara la respiración de toda la sala. Grant deslizó lentamente la cremallera. Los dientes metálicos se separaron con un suave susurro. Folk se tensó. Ranger se inclinó unos centímetros. Entonces, desde el interior emergió un sonido casi imperceptible. Un gemido diminuto. Apenas audible. Apenas vivo. Todos se congelaron. El corazón de Grant retumbaba en sus oídos. Abrió un poco más. Lo justo para revelar una pequeña forma temblorosa, acurrucada contra una manta desgarrada. Miller contuvo el aliento. ¿Eso es? Grant levantó con cuidado la solapa. La sala inhaló al unísono. Dentro del bolso yacía un cachorro de pastor alemán. Minúsculo. No tendría más de unas pocas semanas de vida. El pelaje estaba sucio, apelmazado. Las costillas apenas visibles bajo la piel. Una patita se movió débilmente mientras intentaba hundirse más en la manta vieja. Pero lo más impactante fueron sus ojos. Se abrieron apenas. Nublados por el agotamiento. Vidriosos de miedo. Y se posaron directamente en Ranger. Las orejas del K9 se suavizaron de inmediato.
Bajó la cabeza y emitió el gemido más dulce que nadie había escuchado jamás en aquel veterano endurecido. El cachorro respondió con un chillido débil. Foulk ya no pudo contenerse. Lo encontré detrás de un cobertizo derrumbado, cerca del campo de entrenamiento. Alguien lo abandonó allí. No respiraba. Creí que estaba muerto, hasta que se movió. No podía dejarlo. Está completamente solo. Grant introdujo las manos con extrema delicadeza y alzó al cachorro. No pesaba casi nada. Su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales, esforzadas. «Está deshidratado, hambriento», murmuró Grant. No habría sobrevivido mucho más. Foulk asintió con desesperación. «Lo sé, señor. Por eso lo escondí. Fui a la clínica de la base, me dijeron que no atienden animales abandonados. Y el agente de control animal dijo que normalmente lo sacrifican. No podía permitirlo». Ranger se inclinó hacia el cachorro. Lo olfateó con infinita suavidad. Luego empujó con cuidado su cabecita con el hocico. Era la interacción más tierna que nadie había presenciado jamás en aquel K9 veterano. El cachorro dejó escapar un gemido tenue e intentó acurrucarse contra el pelaje de Ranger. Foulk se derrumbó por completo. «Confía en él, mírelo. Por favor, no se lo lleven». Grant observaba a los dos perros. Uno fuerte, entrenado, protector. El otro frágil, al borde del colapso. Y aún así, buscando consuelo en el calor del mayor. Algo cambió dentro de Grant. Aquello no era un acto criminal. Era un rescate. Un gesto desesperado de compasión. Y ahora, la base debía decidir. El cachorro gimoteaba suavemente entre las manos de Grant. Su cuerpecito temblaba con cada respiración débil. Ranger volvió a empujarlo con ternura, como recordándole a todos: «El tiempo se agota». La sala permanecía inmóvil. Pero en la mente de Foulk, los recuerdos irrumpieron con violencia. Grant notó la mirada perdida del soldado. «Foulk, díganos qué ocurrió». «Todo». Foulk tragó saliva. La voz temblaba. «Empezó hace 3 noches, durante guardia en la tormenta». Su mirada descendió al suelo mientras el recuerdo lo arrastraba. La lluvia golpeaba el techo de los barracones. Truenos atravesaban la noche como artillería lejana. Foulk había sido asignado a la revisión del perímetro. Su tarea menos favorita. Barro. Sombras. Oscuridad. El viento aullaba con tanta furia que casi no lo oyó. Casi. Un sonido débil. Un llanto quebrado. Demasiado suave para ser trueno. Demasiado desesperado para ser viento. Foulk se detuvo. Entrecerró los ojos hacia el viejo cobertizo de almacenamiento, detrás del campo de entrenamiento K9. La puerta colgaba torcida, golpeando con violencia. El sonido volvió. Un gemido. Foulk corrió. Empujó la puerta deformada. El olor a madera húmeda y abandono lo golpeó al instante. Barrió el interior con la linterna. Y se quedó helado. Una viga colapsada aprisionaba a un cachorro diminuto. Semienterrado en tierra. Empapado por las filtraciones del techo. Su respiración era casi inexistente. Foulk cayó de rodillas. «No, no, resiste». Con un esfuerzo desesperado, alzó la viga y liberó el cuerpecito tembloroso. El cachorro soltó un chillido agonizante. Y quedó inerte en sus manos. El pecho de Foulk se cerró. Lo envolvió en su chaqueta. Y corrió bajo la tormenta hacia los barracones. Pero allí. Nadie se inmutó. «Déjalo», murmuró un soldado. «Seguro se muere igual», dijo otro. «Llévalo a control animal. Ellos se encargan». Foulk sabía perfectamente qué significaba encargarse. No iba a entregar una vida indefensa para que la descartaran. Así que lo escondió en su habitación. Lo secó con toallas. Le dio agua con una jeringa del botiquín. Le susurró durante toda la noche:
Ya estás a salvo, yo te cuido. Por primera vez desde que ingresó al ejército, Foulk sintió que alguien lo necesitaba. Aquel pequeño ser roto, abandonado y herido le dio un propósito. Pero al amanecer llegó la realidad. No se permitían mascotas. Los animales abandonados eran confiscados. Y sobrevivir no estaba garantizado. La voz de Foulk tembló al regresar al presente. No podía permitir que lo mataran. No podía. Grant soltó el aire lentamente. La sala permanecía en silencio. Cada soldado observaba a Foulk con una mezcla de conmoción y empatía. Ranger se acercó nuevamente al cachorro y, esta vez, se tumbó junto a él, apoyando la cabeza con suavidad, como si quisiera ofrecerle calor. El recuerdo lo había explicado todo. Foulk no ocultaba un delito. Luchaba por proteger una vida. Y ahora esa vida descansaba en las manos de Grant, pendiendo de un hilo. El comandante Hall seguía en la entrada, brazos cruzados, mirada firme. No había ira en su rostro, sino una seriedad calculadora que hizo que todos se irguieran por instinto. El ambiente se aquietó aún más cuando avanzó. Sus botas resonaron secas sobre el suelo de baldosas. Su mirada recorrió la escena. El cachorro tembloroso en brazos de Grant. Ranger, protector a su lado. Foulk, rígido, aún con lágrimas en las pestañas. ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo?, preguntó Hall, con voz calmada pero densa. Grant inhaló. Señor, el soldado rescató a este cachorro de pastor alemán de un cobertizo abandonado. Está gravemente desnutrido. No habría resistido mucho más. Los ojos de Hall se clavaron en Foulk. Lo introdujo de contrabando en mi base. Foulk tragó saliva. Sí, señor. ¿Y mintió durante la inspección? Sí, señor. Grant dio un paso al frente. Señor, Ranger alertó porque el cachorro está en estado crítico. Esto no es contrabando ni una amenaza. Es un rescate. La mandíbula del comandante se tensó. Las normas existen por una razón. Los animales abandonados no están permitidos por motivos de seguridad y salud. La voz de Foulk se quebró. Señor, por favor, dijeron que lo sacrificarían. No podía permitirlo. Aceptaré cualquier castigo, pero no me lo quiten. Le prometí que lo salvaría. Hall lo observó con detenimiento. Su expresión no se suavizó. Pero algo cambió en sus ojos. Un destello de reflexión. Un peso que se desplazaba internamente. Hijo, debió informarlo. Debió acudir a mí. Foulk bajó la cabeza. No creí que a alguien le importara. Las palabras cayeron con más fuerza de la esperada. Ranger avanzó y empujó suavemente la pierna del comandante. El gesto fue tan inesperado que Hall miró hacia abajo, sorprendido. Ranger rara vez se aproximaba a alguien sin confianza. Y ahora se interponía entre el comandante y Foulk, como avalando tanto al soldado como al cachorro. Grant lo notó. Señor. Ranger está leyendo la situación. Sabe que el cachorro no representa peligro. Hall soltó el aire lentamente. Sus ojos regresaron al diminuto animal acurrucado en la manta. Las respiraciones eran débiles. Apenas levantaban sus frágiles costillas. Un pequeño gemido escapó del cachorro. Y por una fracción de segundo, la dureza del comandante se resquebrajó. Necesitamos un médico, dijo en voz baja. Y un especialista veterinario. Foulk alzó la vista, incrédulo. Señor. No estoy diciendo que quede exento, continuó Hall. Pero no voy a permitir que algo muera frente a mí por culpa del papeleo. La sala quedó atónita. Grant asintió con gratitud. Ranger agitó la cola una vez, como aprobando la decisión. Hall señaló al cachorro. Si sobrevive, discutiremos qué ocurre después. Hasta entonces, todos en movimiento. Ahora. Sin añadir nada más, giró con firmeza y salió.
Dejó atrás una sala llena de soldados que acababan de presenciar algo extraordinario. No indulgencia. No castigo. Humanidad. En cuanto el comandante dio la orden, la quietud se transformó en urgencia contenida. Un equipo médico irrumpió con mantas térmicas, solución salina y una unidad portátil de oxígeno. El pequeño cachorro gimoteó débilmente cuando lo trasladaron de los brazos de Grant a una superficie acolchada. Ranger permaneció pegado a la mesa, sin moverse ni un centímetro. «Tranquilo, compañero», susurró Grant, apoyando una mano en su lomo. Pero Ranger no estaba agitado. Estaba concentrado. Sus ojos seguían cada movimiento del personal médico, como si evaluara sus intenciones. Uno de los sanitarios frunció el ceño. Deshidratación severa. Temperatura corporal peligrosamente baja. Debió pasar días en esas condiciones. Foulk se tensó. ¿Puede sobrevivir? Haremos todo lo posible, respondió el sanitario, ajustando la línea de oxígeno. Ranger emitió un gemido bajo. No era una alerta. Era una súplica. El cachorro reaccionó al sonido. Movió apenas la cabeza. Sus ojos se abrieron con dificultad hasta encontrar al pastor alemán junto a la mesa. Entonces ocurrió algo asombroso. El temblor disminuyó. La respiración se estabilizó ligeramente. Y, con un esfuerzo frágil, el cachorro estiró una patita hacia Ranger. La sala contuvo el aliento. Ranger avanzó despacio. Bajó la cabeza hasta rozar con el hocico la diminuta pata. Uno de los sanitarios miró el monitor. Sus constantes están mejorando. Otro verificó los indicadores. Está respondiendo a Ranger. El perro lo está calmando. Grant sintió un nudo en la garganta. Ranger no solo detectaba el sufrimiento. Lo estaba aliviando. Como un ancla para aquella vida diminuta aferrada a la supervivencia. Foulk observaba con manos temblorosas. Sabía que Ranger era especial, pero no imaginaba cuánto. Uno de los sanitarios asintió. A veces perciben cosas que nosotros no. Estrés, miedo, incluso cuando una vida se apaga. Ranger mantuvo su presencia serena. Respiración lenta. Movimientos delicados. Cada vez que el cachorro gimoteaba, respondía con un leve ronroneo tranquilizador. Como si se hubiera nombrado su guardián. Tras varios minutos cargados de tensión, el sanitario principal alzó la vista. Aún no está fuera de peligro. Pero está luchando, y Ranger está ayudando más de lo que esperábamos. Grant miró hacia Foulk. No solo lo salvaste, soldado. Ranger está terminando lo que tú empezaste. La voz de Foulk se quebró. Por favor, que viva. Eso es todo lo que pido. Ranger se inclinó otra vez y apoyó la pata junto al cachorro. Una promesa silenciosa. Un voto de protección. Y, por primera vez desde que comenzó todo, la esperanza llenó la sala. Bajo la lámpara térmica, el cachorro cayó en un sueño frágil y agotado. Su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones suaves y regulares. Ranger permanecía a su lado como un centinela silencioso. Ojos entrecerrados, pero atento a cada sonido. La calma había regresado. Pero otra tormenta se gestaba fuera. El comandante Hall regresó a la sala. Su expresión era indescifrable. Todos se cuadraron. Incluso Ranger levantó la cabeza. Foulk se tensó, preparándose para lo inevitable. La mirada del comandante pasó del cachorro a Ranger. Luego a Foulk. Solo. Rígido. Expectante. Soldado Foulk, comenzó Hall, con voz firme como el granito. ¿Comprende la gravedad de sus actos? Foulk tragó saliva. Sí, señor. Introdujo un ser vivo en una base militar. Mintió en una inspección. Incumplió múltiples normas. Sí, señor. Puso en riesgo la operación. El silencio cayó con peso aplastante. Ranger dejó escapar un gruñido suave, inquieto. Hall dio un paso al frente. Y aún así,
Lo hizo por una razón. Foulk alzó la mirada, desesperado. Señor, no sabía qué más hacer. Todos decían que lo sacrificarían. Hal levantó una mano, deteniéndolo. Lo que hizo estuvo mal. La frase tensó cada músculo de Foulk. Pero el tono del comandante cambió sutilmente. Pero el motivo revela algo distinto. Foulk parpadeó, confundido. Hal señaló al cachorro. No introdujo contrabando. Rescató una vida indefensa. La protegió. La cuidó. Su voz se suavizó apenas. Mostró compasión. Eso importa, soldado. Un murmullo recorrió a quienes observaban tras el cristal. Los ojos de Foulk brillaron con una esperanza que apenas se atrevía a sentir. Pero Hal continuó. No puedo ignorar su desobediencia. La ilusión se desplomó de nuevo en el pecho del joven. Recibirá sanción disciplinaria, declaró el comandante con firmeza. Tareas restringidas, turnos adicionales y entrenamiento obligatorio en protocolos. Foulk asintió. La voz, apenas audible. Entendido, señor. Hal dio un paso lento hacia él. Pero no será sometido a consejo de guerra. Foulk se quedó inmóvil. Grant y el sargento Miller intercambiaron miradas atónitas. Y hasta que el cachorro esté estable, añadió Hal, colaborará con el equipo médico en su cuidado. Usted inició esto, ahora ayudará a terminarlo. Las lágrimas rodaron sin contención por el rostro de Foulk. Saludó con rigidez, tembloroso, aliviado, desbordado. Gracias, señor, gracias. Ranger empujó suavemente su pierna. La cola se movió una sola vez. Aprobación silenciosa. Hal apoyó una mano junto al pequeño cuerpo dormido. Que conste en acta, dijo en voz baja, la compasión no es una debilidad en mi base. Pero la próxima vez, venga a verme primero. Foulk asintió otra vez. Esta vez, con una leve sonrisa temblorosa. No perdería al cachorro. Y tampoco perdería su futuro. La misericordia, aplicada con disciplina, había salvado ambas cosas. Las horas siguientes se desarrollaron como un milagro silencioso en la clínica de la base. El diminuto cachorro de pastor alemán, antes helado, famélico y al borde de la muerte, yacía ahora envuelto en mantas suaves, hidratado con cuidado y monitorizado con atención constante. Ranger no se apartó ni un instante. Reposaba en el suelo, el mentón sobre las patas, ojos entrecerrados, pero alerta a cada movimiento de la frágil criatura que había decidido proteger. Foulk, asignado temporalmente a la clínica, permanecía junto a la mesa, preparando fórmula tibia bajo la guía del personal sanitario. Su cuerpo ya no temblaba por miedo al castigo. Temblaba por esperanza. Grant entró con una carpeta en la mano, pero se detuvo al contemplar la escena. Foulk, concentrado. Sereno. Cuidadoso. El cachorro, respirando con mayor estabilidad. Ranger, vigilante como un guardián veterano. Horas atrás, aquello había sido tratado como una amenaza de seguridad. Ahora, era algo completamente distinto. ¿Cómo sigue?, preguntó Grant. El sanitario sonrió. Mejor de lo esperado. Sigue débil, pero lucha. Sinceramente, sin la intervención de Ranger, quizá no lo habría logrado. Ranger levantó la cabeza al oír su nombre, soltando un resoplido bajo, casi orgulloso. Grant esbozó una sonrisa. Buen trabajo, compañero. Foulk alzó la vista. Señor, cuando se recupere, ¿qué ocurrirá con él? Grant se colocó a su lado. Eso dependerá del comandante Hal. Como si hubiera sido invocado, Hal entró en la clínica, manos entrelazadas tras la espalda. Su mirada recorrió la sala. Ranger. El cachorro. Foulk. El equipo médico. Una calidez inusual suavizó su expresión. Informe. Estable, señor, respondió el sanitario. Aún frágil, pero responde favorablemente. Hal asintió lentamente y giró hacia Foulk. El soldado se cuadró.
Ranger volvió a empujar su pierna. Hal exhaló. La base no permite animales no autorizados. Pero tras revisar la situación, y considerando la actuación de Ranger, he tomado una decisión. El silencio fue absoluto. El cachorro quedará bajo custodia temporal de la unidad K9. Con tratamiento médico adecuado y supervisión reglamentaria. El corazón de Foulk latía con fuerza. ¿Y después, señor? Hal lo miró fijamente. Si sobrevive, y si crece fuerte, evaluaremos su salud y temperamento. Si resulta apto. Hizo una pausa deliberada. Usted será el primero en la lista de adopción, soldado Foulk. El aliento del joven se quebró. Señor, gracias. No le fallaré. Hal apoyó una mano sobre la cabeza de Ranger. Agradezca a Ranger. Él vio lo que ninguno de nosotros supo ver. Ranger agitó la cola. Lento. Sereno. Orgulloso. Foulk se inclinó hacia el cachorro. Resiste, pequeño, ya estás a salvo. No nos iremos. En la calma cálida de la clínica, rodeado de soldados que horas antes eran completos desconocidos, una vida diminuta encontró su primera chispa de esperanza. Pasaron los días. Cada uno cargado de tensión silenciosa. El pequeño cachorro luchaba por su vida en la clínica de la base. Los soldados que antes miraban el bolso con sospecha comenzaron a acercarse con susurros suaves, sonrisas discretas y mantas donadas. Toda la base parecía aferrarse a una esperanza compartida. Una esperanza nacida del miedo de un joven soldado. Y consolidada por el instinto de un héroe. Ranger se convirtió en la sombra de la clínica. Donde descansaba el cachorro, descansaba él. Los sanitarios bromeaban diciendo que se había nombrado hermano mayor. Vigilaba durante la noche. Empujaba suavemente a los médicos cuando el pequeño se agitaba. Gemía si su respiración cambiaba. Foulk pasaba cada minuto libre junto a él. Noches largas. Madrugadas tempranas. Fórmula tibia. Caricias suaves. Palabras de aliento. La culpa por haberlo ocultado seguía pesándole. Pero ahora, ya no estaba solo. En la quinta mañana, justo después del amanecer, Ranger empujó a Foulk con insistencia. El soldado abrió los ojos, somnoliento. Y se quedó paralizado. El cachorro estaba de pie. Inestable. Tembloroso. Pero de pie. La cola de Ranger golpeó suavemente el suelo. Los sanitarios acudieron de inmediato, sorprendidos y emocionados. El pequeño miró alrededor con ojos adormilados. Avanzó tambaleante. Y terminó desplomándose con suavidad contra la pata de Ranger. Una oleada de emoción recorrió la sala. ¿Se está fortaleciendo? Los ojos de Foulk se inundaron. Alzó al cachorro con cuidado, estrechándolo contra el pecho. Lo lograste. De verdad lo lograste. Esa misma tarde, el comandante Hal regresó. Esta vez, una leve sonrisa se insinuaba en su rostro. Así que nuestro pequeño polizón ya se sostiene sobre las patas. Grant sonrió. Es un luchador, señor. Hal observó cómo el cachorro se acurrucaba en la palma de Foulk. Bien, el mundo necesita luchadores. Se volvió hacia el soldado. Foulk, en cuanto reciba el alta médica, iniciaremos el proceso de adopción. Foulk se cuadró, abrumado. Gracias, señor, de corazón. Ranger ladró una vez. Sello de aprobación. Hal acarició al veterano K9. Buen trabajo, Ranger. Considéralo tu nuevo recluta. Las risas suaves llenaron la clínica. Y por primera vez desde su ingreso en el ejército. Foulk sintió algo que creía perdido. Pertenencia. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de dorado y rojo detrás de los hangares. Foulk salió de la clínica con el cachorro en brazos. Ranger caminaba a su lado. Vigilante. Protector. Grant se acercó con un leve gesto. Hiciste lo correcto, soldado. Foulk miró al pequeño ser que había salvado. Lo haría otra vez.
Ranger se apoyó contra él. Calor firme. Lealtad silenciosa. Y así, un soldado, un cachorro y un veterano K9 sellaron un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias de valentía, lealtad y segundas oportunidades. Activa la campanita para no perderte relatos tan emotivos como este.